Señora vicepresidenta, muchísimas gracias por recibirnos. Sabemos que su agenda en estos días de pandemia es tremenda, como es su papel en el Gabinete de Salud, así que muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. A mí me gustaría empezar por saber cómo se ha sentido en el mundo de la política. Usted ha venido del empresariado, de la academia. ¿Es lo que esperaba o es algo distinto? La política nunca ha sido ajena para nosotros, porque desde muy pequeña pues pudimos compartir con grandes pensadores y políticos dominicanos que visitaban mi casa paterna. Y eso nos nutrió a nosotros mucho, de manera que yo me la pasaba escuchándolos y siempre de una manera indirecta. Mi papá como empresario pues apoyaba a buenos políticos, tratando de garantizar la permanencia y que se pusiera más robusta la democracia en nuestro país. Hay un tema que ha salido hoy a colación, que es la subida de los precios de los alimentos. ¿Esta situación hace al gobierno replantearse el tiempo de la reforma fiscal? Fíjate, el aumento de los precios pues es una situación que no nos atañe a nosotros solamente localmente. Es una situación producto precisamente de esta terrible pandemia y ha afectado al mundo entero. Entonces, por supuesto, nosotros lo que sí hemos ido tomando una serie de medidas, aumentando y fomentando la producción nacional, la industrialización, de manera tal que se garantice que sobre todo los productos básicos, pues República Dominicana, los dominicanos y todos los que habitamos aquí, pues puedan contar con ellos a un precio justo, a un precio que vaya acorde con el bolsillo de cada uno de nosotros. Lo de la reforma fiscal, pues eso no tiene un impacto directo en que nosotros tengamos que tomar una decisión por ese aumento de los precios en cuanto a la reforma fiscal. Eso hay una serie de técnicos que están trabajando en ver qué nosotros pues vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer en tal caso de que así se decidiera, que todavía no está decidido. No está decidido ni el tiempo no. ni... Exacto. Hay un saludo, señora vicepresidenta, y Buenos gracias días. por recibirnos. En ese aspecto hay compromisos con casas reguladoras, organismos internacionales. ¿Cómo van a lograr congeniar, ¿verdad?, el interés local de la sociedad dominicana a su vez con los intereses de estas casas crediticias, este tipo de organismos? Claro, fíjese, lo principal es el manejo de nosotros internamente. Y siempre todos los funcionarios que manejan la política fiscal y que manejan la economía a nivel nacional, la industrialización, pues vamos a velar porque se garantice primero lo que conviene para República Dominicana, independientemente de lo que a nosotros a través de medios internacionales y de esos organismos quieran. Entonces llegaremos siempre a una negociación favorable para la República Dominicana. Las experiencias que están viviendo países como Colombia, Chile, etcétera, con este tipo de reformas, estallidos sociales, etcétera, ¿es algo que el gobierno dominicano está mirando, está siguiendo de cerca y es un ingrediente en la discusión? No, fíjate, lo que está sucediendo en otros países siempre es bueno pues uno ver, pero vuelvo y te repito, las políticas económicas internas pues nosotros las ajustamos a la realidad nuestra y a la necesidad de nuestro país en el contexto que nosotros estamos viviendo. Y República Dominicana tiene una cantidad de recursos que bien administrado como lo está haciendo dirigido por el presidente Luis Abinader, pues vamos a lograr seguir saliendo hacia adelante sin ningún tipo de problema mayor como estamos viendo en otros países. En ese aspecto fiscal, ¿cuáles son las urgencias, digamos? Fíjate, en cuanto a la reforma fiscal, yo prefiero que sean los expertos que están manejando la posible reforma fiscal que contestaran a esas preguntas, porque todavía no hay nada definido. Hemos participado en varias reuniones, pero no hay nada definido al respecto. Como cabeza del Gabinete de Salud, ¿verdad?, vamos a hablar de la vacunación, que afortunadamente se está desarrollando aquí mejor que en otros países. ¿Cuál ha sido el secreto y cuál es el costo hasta el momento? Claro, fíjese, se ha desarrollado muy bien hasta ahora, gracias a Dios, y el secreto es el estar atento minuto a minuto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido que atender dos grandes focos. Uno,
lo que es el que lleguen la mayor cantidad de vacunas lo antes posible a la República Dominicana, y paralelamente a eso también fuimos trabajando en la elaboración de un gran plan nacional de vacunación, de manera tal que el objetivo nuestro es que inmediatamente lleguen esas vacunas, duren, como digo yo, el menor tiempo posible en el refrigerador, sino que se apliquen con esa rapidez para nosotros lograr inmunizar la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo. La cantidad de recursos invertidos andan cerca, no solamente en vacunas, sino para el tratamiento del COVID, cerca de 16,000 millones de pesos. Pero eso tiene que ver con la aplicación de la compra, la adquisición de pruebas PCR, de las vacunas, de todo el tratamiento que lleva cuando las personas se infectan, de los productos para prever mascarillas y manita limpia, todo eso. Definitivamente, déjame decirte algo con relación al costo de las vacunas. El mayor costo de vacuna es aquel que no pudiera llegar a la República Dominicana, porque esto es una guerra que estamos librando a nivel mundial con el COVID-19 y lo único que nosotros tenemos para combatir esa guerra es la aplicación realmente de una vacuna en el tiempo preciso. Se han criticado algunas de las cláusulas de los contratos con Pfizer, por ejemplo. ¿Qué opina al respecto? ¿Son iguales para todos los países? Sí, fíjate, la gran mayoría de las farmacéuticas que están fabricando las vacunas, pues ellos tienen un pliego de exigencias que o tú lo coges o tú lo dejas. Claro, cuando hemos entrado en negociación hemos podido lograr una serie de beneficios para la República Dominicana, pero en buen dominicano ellos tienen el sartén por el mango. Nosotros lo que sí estamos pues defendiendo los intereses de la República Dominicana con lo que ya se ha firmado con cada una de esas farmacéuticas. Es decir, lo que ya está firmado de una manera u otra, nosotros le damos un seguimiento para que sí o sí ellos cumplan. El problema está en que el tiempo en específico que está pautado no han cumplido no solamente con la República Dominicana, sino con el mundo entero. Entonces, por eso, y de ahí estriba, el que la estrategia de la República Dominicana fue abrir una gran sombrilla de posibilidades de diferentes vacunas para que tratar de que llegue la primera. Son vacunas, todas son efectivas, las que nosotros hemos contratado, y eso es realmente lo que nosotros pues andamos buscando. ¿En esos 16,000 millones está incluido la deuda con los laboratorios por las pruebas? Sí, también, que son cerca de 5,000 millones de pesos. Y de ahí también pudiéramos entonces referirnos el por qué desde que nosotros llegamos empezamos a regular, que se ha mal interpretado que en República Dominicana no estamos ofreciendo la cantidad de PCR necesaria. Sí la estamos ofreciendo y de manera gratuita, pero ya de una manera controlada y bien dirigida. Anteriormente nosotros tenemos las estadísticas de cómo una sola persona, por ejemplo, se hizo cerca de 43 pruebas PCR y todas le salieron negativas. Una adicción. Una adicción, exactamente. Entonces, eso no era viable para el país porque eso representaba 32 millones de pesos diarios. Eso es imposible. Cuando realmente esos recursos, pues necesitamos nosotros invertirlo en otra parte de atención a lo que es el COVID. Sin embargo, reitero, todo el dominicano tiene de manera gratuita acceso a PCR a través de todos los hospitales y de todos los organismos que están distribuidos en todo el territorio nacional. Los laboratorios han registrado unos aumentos increíbles en el costo de estas pruebas. Desde la perspectiva del Gabinete de Salud, ¿eso está justificado? El precio al que han llegado pruebas que en un momento costaban 1,000 pesos ya andan rondando los 4 o 5,000 pesos. Eso ya tenemos nosotros que ver la regulación del precio que se está cobrando actualmente, y estamos atrás de hacer una investigación y una serie pues de conversación directamente con los laboratorios privados para que ese precio pues salga de una manera correcta hacia la población. El
el presidente anunció que esperaba para junio, dependiendo del flujo de vacunas, tener el 80% de la población vacunada. El ministro de Salud piensa que está complicado el flujo que han tenido con las vacunas, pero habla de que si sigue el ritmo que llevan, podrían tener inmunidad de rebaño incluso para tan pronto como agosto. ¿Es eso lo que está manejando el Gabinete de Salud, esa posibilidad? Sí, existe esa posibilidad, pero fíjate, todo lo que tiene que ver con el mundo de vacunas y de la pandemia es incierto. Entonces, yo no quisiera adelantar fechas, porque todavía nosotros seguimos muy de cerca con cada una de esas farmacéuticas para buscar que realmente lleguen lo antes posible mayor cantidad de vacunas. Y como tenemos la posibilidad, porque tenemos establecido todo un plan de vacunación que lo han demostrado los números, de que tenemos la capacidad instalada para aplicar una cantidad de vacunas importante diariamente, si llegan antes las vacunas, pues nosotros pudiéramos prácticamente tener inmunizada un 80% de la población en junio, si Dios quiere. Todo depende de la cantidad de vacunas que nos lleguen. ¿Cuáles son los próximos pasos que es con las vacunas que tienen en agenda? Fíjese, nosotros tenemos previsto, las farmacéuticas AstraZeneca nos ha confirmado un arribo de 408,000 dosis de vacuna AstraZeneca para el próximo viernes 21 de mayo. Pero para el 24 de mayo estaremos recibiendo también de AstraZeneca 204,000. Y ese mismo 24 de mayo estaríamos recibiendo 1 millón de vacunas de Sinovac. Eso sin todavía nosotros contar, luego de que ya pase hoy, si Dios quiere, se va a conocer en la Cámara de Diputados el complemento del contrato Pfizer. Todavía no tenemos el cronograma de entrega de Pfizer, pero que inmediatamente se firmara ese complemento del contrato, estaremos nosotros recibiendo en los próximos 15 días importantes cantidades de Pfizer también. Eso, AstraZeneca es un tema. hay gente que le tiene miedo, se ha creado como una aura media peligrosa, ¿verdad? En esa, alrededor de la vacuna. ¿Cómo va a lidiar el gobierno dominicano con eso? ¿Qué tiene previsto? ¿Cuál es el mensaje a la población dado el ruido que sea? Claro, fíjese, nosotros, no solamente con AstraZeneca, a través de Salud Pública, nosotros tenemos un equipo de expertos que da seguimiento a cualquier tipo de reacción que cualquier ciudadano pueda exhibir. Y nosotros, el mejor ejemplo que tenemos del resultado de la aplicación de AstraZeneca hasta ahora es que todo el personal médico fue vacunado con AstraZeneca. Y gracias a Dios nosotros no hemos tenido ningún tipo de reacción adversa que podamos exhibir de manera negativa. Entonces yo creo que eso aquí en la República Dominicana pues da un voto de confianza de que no hemos tenido problema con la aplicación de AstraZeneca. En ese aspecto, dos preguntas más, ¿verdad? Que es un tema interesante y de mucho interés a nivel de la población. Voy a concretarle en una realmente. Hay mucha gente en la calle, mucha gente. Básicamente lo que estamos viendo es que se ha retomado, como se dice a nivel internacional, la nueva normalidad. ¿Es ese el mensaje que quiere enviar el gobierno con esta, digamos, flexibilización poco a poco de las medidas? ¿O todavía no estamos en tiempo de estar tan liberales, digamos, con el tema de la pandemia? Fíjate, nosotros tenemos que hacer un llamado a toda la población dominicana. El esfuerzo que está haciendo el gobierno, que encabeza nuestro presidente Luis Abinader, hasta cierto punto el presidente ha querido darle un voto de confianza, de civismo y de buena conducta a todos los dominicanos y todos los que vivimos en esta tierra, de manera tal que entiendan que todavía la pandemia no ha pasado, que independientemente seguimos avanzando con el plan de vacunación, con todo el esfuerzo de un gran equipo que ha ido trabajando, tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir utilizando la mascarilla
y el distanciamiento social. Eso sabemos que lamentablemente, sobre todo los fines de semana, no se está cumpliendo y precisamente por eso aquí en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, en el distrito, hemos visto un rebrote importante. Entonces es la responsabilidad de cada ciudadano cuidarse para que en la medida que se cuidan ellos, también cuiden a todo su entorno. De esa manera, pues, pudiéramos empezar a frenar la situación de contagio, sobre todo aquí, porque si vemos en las otras provincias, la positividad está sumamente baja. Entonces el comportamiento debe ser aquí. Es un llamado a que ese comportamiento cambie de manera tal que esa positividad aquí pues disminuya. Es una enfermedad que mata a quien realmente encuentra en un sistema inmunológico quizás un poco más débil o a quien no llega de manera oportuna y rápida a ser atendido. El tema de salud está circunscrito a la pandemia por la situación que nos ha tocado, pero mirando más a largo plazo, ¿están totalmente decididos a reformar la Ley de Seguridad Social? Claro, eso es necesario, porque eso es lo que realmente nosotros vamos a dejar como legado para garantizar algo que el presidente Abinader pues no negocia, y es que cada dominicano pueda gozar de un servicio de salud con calidad, pero igualitario. Entonces eso es una herramienta sumamente importante para todo lo que realmente nosotros pues tenemos que hacer. Y relacionado con esa pregunta que tú me haces, precisamente, bueno, pues el COVID nos ha arropado porque es algo que hemos tenido que atender desde el Gabinete de Salud como prioridad. Sin embargo, hay otros temas que también nosotros hemos venido trabajando, lo que pasa es que no salen a la luz pública, pero por ejemplo hoy, 17 de mayo, pues es el Día Mundial de la Hipertensión. Eso es un tema sumamente importante que a través del Gabinete de Salud nosotros estamos atendiendo porque es una de las causas principales de muerte en todo el mundo y aquí en la República Dominicana. Y en base a eso nosotros iniciamos el sábado pasado toda una jornada de toma de presión, de toma del peso, y también entonces de verificar la diabetes, que es otra situación difícil que también tenemos que enfrentar. Con eso te contesto de que el Gabinete de Salud ha venido trabajando también con otras enfermedades. Por ejemplo, lo que es los 17 programas que el Salud Pública tiene que enfrentar de vacunación a nivel nacional no han sido descuidados, han seguido. Por eso nosotros conformamos lo que es el centro neurálgico para que el centro neurálgico se encargara de todo lo que es el plan de vacunación de COVID y no interfiriera en los otros 17 programas de vacunación a nivel nacional. Me gustaría que hablemos un poquito de educación. Hay temas, por ejemplo, prioritarios como el de los libros. ¿Verdad? Algo tan básico, una herramienta tan básica como esa. Está la vuelta a la escuela, que es una gran discusión, ¿es el momento, no es el momento? ¿Cuáles son sus perspectivas en términos de cómo enfrentar los desafíos que tiene la educación en República Dominicana, dada la pandemia y algunas carencias, ¿verdad?, del propio sistema? Claro, fíjate, con la educación nosotros no podíamos postergar más la apertura, porque el daño que realmente durante ese año y algo, pues han sufrido nuestros niños y todo lo que asisten a las escuelas y a los colegios, nos va a dar mucho trabajo realmente, pues llevar a cabo todo un plan para seguir hacia adelante con ellos. Entonces, teníamos nosotros que reaperturar las clases semipresenciales para nosotros garantizar de que no vamos a tener una reversa en todo lo que ha sido el avance en cuanto a educación. En cuanto a los libros, según lo que hemos conversado con el ministro Fulcar, están garantizados de que vamos a tener libros para todos los niños en las escuelas públicas. Pero desde el punto de vista de salud, del Gabinete de Salud, lo que nosotros sí garantizamos, que con un buen acompañamiento y con las medidas que se han venido tomando, el regreso a las aulas es un regreso seguro, no solamente en la educación a través del MINER como ente regulador,
sino también la educación superior. Es necesario que retornemos a las aulas de manera segura desde el punto de vista de salud, y el MINER está haciendo, y el MESID, su trabajo para que todo lo que tiene que ver con la parte de educación pues también regrese de una manera más fortalecida, pero es necesario el retorno. Usted, que ha estado ligada tantos años a la educación a través de la universidad, ¿qué opina de los cambios de normativa, si se da o no se da, para el acceso a la carrera docente? Mira, yo estuve muy de cerca trabajando con esa normativa, y realmente aquí nosotros contamos con tantos técnicos y profesionales buenos que esa normativa no puede salir de otra manera que no sea la correcta para lograr nosotros fortalecer la carrera pedagógica en la República Dominicana. Entonces hay una serie de elementos que tienen que ser revisados para no tener un retroceso, sino seguir hacia adelante como hemos venido trabajando por tantos años, y es posible. O sea, ¿no sería partidaria de rebajar la...? Posible, imposible, bajo ningún concepto. Otro tema que está, ¿verdad?, sobre la palestra es el asunto de las 3 causales. El presidente ha sido muy firme en su posición. Vemos en el Congreso que la cosa está como tambaleándose. ¿Cuál es su visión desde la vicepresidenta de todo este asunto? Claro, fíjate, el presidente lo que ha externado es que está de acuerdo con un referéndum. Yo también. ¿Por qué? La posición de un presidente o de una vicepresidenta no puede realmente influenciar a que se tome una decisión con un tema tan delicado como son las 3 causales. Yo insisto en que es un tema en el cual todavía falta mucho que discutir entre todas las instituciones que tienen que ver para garantizar una posición u otra. Y yo siento que en nuestro país todavía la gran mayoría de las instituciones que deben velar porque se cumpla o no, si se aprueba o no las 3 causales, no están lo suficientemente fuertes para que eso se cumpla de esa manera. Entonces todavía nosotros tenemos que trabajar mucho en la periferia para lograr que realmente eso se dé de una manera positiva. Además hay otra posición que yo tengo, y es que se habla solamente de las 3 causales. Eso es una pata del gran problema social que nosotros tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos que enfatizar en trabajar desde las escuelas, para nosotros garantizar que desde las escuelas, desde los niños pequeños, se eduque para que cada niño y cada niña pues tenga cada día más respeto por sí mismo. Pero también nosotros tenemos que trabajar en todas las sociedades, a través de las universidades también, para seguir formando, por ejemplo, trabajadores sociales que vayan a orientar a esos grupos, para que los adolescentes, las adolescentes, cada día eso pueda disminuir la cantidad de embarazo en adolescentes. Entonces solamente estamos viendo cuando ya está el embarazo, pero eso definitivamente tiene que ser abordado por diferentes instituciones para ver cómo nosotros podemos disminuir esa gran problemática a nivel nacional. ¿Está usted a favor, en contra, como mujer con la posición más alta en República Dominicana? Fíjese, yo soy pro vida y siempre lo he dicho. Sin embargo, estoy abierta a una mesa de pensamiento y de discusión, de manera tal que lo que sea mejor para las embarazadas, eso lo vamos a aprobar, y eso también yo estaría de acuerdo. Pero todavía yo siento que es muy apresurado, y me gustaría entonces, así como el presidente Abinader llama a un referéndum, a mí me gustaría asentarnos en una mesa de discusión con especialistas del tema y de los diferentes factores que inciden en ese tema tan importante, porque podemos lograr grandes avances, y quién sabe cuáles de esas causales pues nosotros pudiéramos también estar de acuerdo, pero luego de que se demuestre realmente que es lo mejor para nuestra población. ¿Quién estaría sentado en esa mesa de discusión? Ahí tiene que estar educación, ahí tiene que estar salud, pero ahí tiene que estar el Ministerio Público. Eso es una situación que, por ejemplo, a mí me preocupa. Bueno, se va a hacer un aborto
para una mujer que fue violada, ¿quién realmente va a garantizar que fue violada realmente? Entonces son situaciones que tú dices, bueno, ¿fue violada? ¿No fue violada? Hay que investigar a fondo si realmente fue violada y si califica entonces esa violación para practicarle un aborto. ¿Podría ser usted ese catalítico de poner a todo el mundo Claro en esa que mesa? sí, claro que sí. Me encantaría eso. ¿Cuál sería su impresión del poder? Antes le pregunté de la política al empezar, pero ahora que tiene poder de verdad, ¿cuál es su impresión en estos 9 meses? La impresión es que a través del poder tú lo que puedes es servir, y servir de una manera más amplia y más categórica en ciertas situaciones que anteriormente desde fuera del poder se hacía una lucha interminable y muy difícil. Pero ahora, con acceso al poder, pues uno puede realmente incidir en ciertas decisiones que beneficien a la mayoría del pueblo dominicano. En eso yo resumo el poder. ¿Le preocupa la corrupción? Claro que sí, claro que sí. Somos unos abanderados en que realmente tenemos que seguir esa lucha anticorrupción. O sea, nosotros realmente lo que manejamos es recursos de todos ustedes, y tenemos nosotros entonces que velar por la transparencia del manejo y de la administración de esos recursos en beneficio de lo que sería la aplicación de las políticas públicas que beneficien a la gran mayoría del pueblo dominicano. ¿Y cree que los casos que han arrancado van a terminar o son de los que se quedan 20 años dando vueltas? Yo tengo fe en que van a seguir hacia adelante. El presidente Abinader ha repetido hasta el cansancio de que pues cree, y así lo ha hecho, de la división de poderes y de la independencia de poderes, y que tiene un ministerio público que realmente está trabajando no solamente para atacar la corrupción, sino para que realmente pueda trabajar de una manera independiente y que ni el gobierno ni otras fuerzas externas pues influyan en el buen desenvolvimiento del Ministerio Público. ¿Y cómo han sentido las relaciones con la prensa? Pues están siempre como entre las redes y las no redes, están siempre como un poco peleados, ¿no? ¿O cómo? No, muy bien, yo digo que muy bien. Mira, la relación con la prensa y las redes para mí es sencilla y simple, en el sentido de que cuando tú estás haciendo un trabajo y todo está claro sobre la mesa, cuando hay posiciones desde la prensa que no están acorde con lo que realmente tú estás haciendo, lo que viene es una rectificación. Y mira, eso no es así, eso es así. Entonces está en el medio a que realmente dé la oportunidad de sacar a la luz pública la realidad de lo que estamos haciendo. Entonces yo creo que ahí no va a haber nunca problema. Próximo paso en su carrera, anticipándonos. Llegó a la vicepresidencia, ha tenido una carrera, un extenso récord profesional. ¿Hacia dónde se ve? ¿Hacia dónde camina? Fíjese, yo he sido una mujer muy trabajadora toda la vida e inquieta. Entonces, yo tengo también mis proyectos personales, familiares, y desde aquí también, desde la política, hay mucho por hacer por nuestro país. Entonces, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir abarcando las diferentes facetas en las cuales pues uno se desarrolla y se desenvuelve, y ya veremos el tiempo hacia dónde nos lleva, pero siempre con mucho trabajo y mucho compromiso. Pues muchísimas gracias, vicepresidenta, muy amable por recogernos. Gracias a ustedes. Gracias. Y esta es su casa. Gracias. Vendremos. Muchas gracias, que pasen feliz día. Gracias. Gracias.